Los ejercicios cuaresmales son un tiempo propicio para reflexionar, ordenar nuestra vida, tener nuestra conversión y prepararnos a recordar la pasión, muerte y resurrección de lo que aconteció hace más de 2 milenios. Bienvenidos a los ejercicios espirituales. Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar en esta experiencia de los ejercicios espirituales de Cuaresma. Y bueno, pues estamos llevando a cabo esta experiencia con mucho fervor a través de la bendita señal de Radio María. Y llegamos así a la tercera meditación de nuestros ejercicios espirituales. La tercera meditación lleva por título Llamados a ser signos de esperanza. Quiero que hagamos ahora una resonancia de la meditación anterior. En la meditación anterior, precisamente profundizamos, y así se titulaba nuestra meditación, Un camino de esperanza. Entonces, la meditación anterior nos llevó a pensar en la frase clave que le dio orientación a esta reflexión. Nuestra vida cristiana es un camino de esperanza. Entonces, en nuestra meditación segunda, precisamente profundizamos en esto. Cómo a pesar de las adversidades, a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que nos enfrentamos a diario, que pueden ser adversas, cómo nuestra vida cristiana pues es un camino de esperanza. Entonces, ese objetivo fue lo que nos llevó en la meditación segunda a considerar el aspecto de la esperanza cristiana que le da sentido a nuestro caminar mientras vivimos peregrinos en este mundo. Y bueno, pues al concluir esa reflexión nos llevaba a la tarea de tratar de responder a unas preguntas que nos iban a llevar a ir asumiendo actitudes concretas. Yo les proponía algunas, pero bueno, las preguntas más bien era para que nos las planteemos cada quien y responderlas desde nuestro interior, desde nuestra propia experiencia, desde nuestra condición. Y bueno, ¿cuáles eran esas preguntas? Primero, ¿con qué actitudes nos vamos a ayudar para ser de verdad hermanos unos con otros? ¿Qué males sociales nos afligen y cómo de verdad vamos a denunciarlos? ¿A qué necesidades urgentes podemos nosotros mismos de verdad darles respuestas eficaces? Y finalmente, ¿qué acciones concretas podemos y queremos, vamos a verdaderamente asumir para realizar, pensando en el proceso que lleva nuestra arquidiócesis de Guadalajara, pues esta etapa territorial que nos lleva ahorita? Pero cada uno de ustedes que nos está escuchando en otros lugares fuera de Guadalajara, en otra diócesis, en el proceso que va llevando también tu diócesis, ¿qué acciones concretas puedes tú implementar para pues continuar con ese caminar que lleva tu iglesia local? Bueno, pues entonces, descubriendo estas urgencias de dar sobre todo al mundo y a nuestra sociedad una palabra de esperanza, pues hoy vamos a meditar sobre esta realidad. El tema de hoy es llamados a ser signos de esperanza. Llamados a ser signos de esperanza. Entonces, vamos a comenzar siguiendo la estructura de nuestras meditaciones. Comenzamos con un canto. El canto que a continuación vamos a escuchar, yo creo que también es un canto popular, un canto que hemos escuchado más de alguna vez, que no hemos sido ajenos, que a lo mejor hasta lo sabemos de memoria. El canto se llama Un pueblo que camina. Pero bueno, como recomendación previa a que escuchemos este canto, les doy lo siguiente. Quiero que por favor pongan mucha atención a la letra del canto, aunque a lo mejor ya no lo sabemos, aunque a lo mejor no lo aprendimos de memoria cuando íbamos al catecismo o cuando vamos a misa, etcétera. Entonces, pero ahora te pido por favor que le pongas atención. Te pido que le pongas atención a alguna de las
te pido que le pongas atención a alguna de la letra de este canto que va a orientar nuestra meditación de este día. Este canto se llama Un pueblo que camina. Entonces escuchen con atención este canto, la reflexión que nos deja, y pon atención a alguna frase que te llame la atención y luego comentamos al concluir este canto. Camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Hemos puesto la esperanza en ti, libertador. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Salvaste nuestra vida de la esclavitud, esclavos de la ley sirviendo en el hemos puesto la esperanza en ti, Dios del amor. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. El mundo por la guerra sangra sin razón, familias destrozadas buscan un hogar. Tiene puesta su esperanza en ti, Dios de la paz. Un pueblo que camina por el mundo, gritando ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Bien, pues este canto nos deja en el estribillo, esto que vamos repitiendo constantemente, la siguiente realidad. Fíjense, bueno, yo aquí me fijaba, en este canto hablamos de un pueblo que camina por este mundo y un pueblo que va gritando, externando su voz al Señor, ¿verdad? ¿Y cuál es esa voz o ese grito? Ven, Señor. Entonces, mientras vivimos peregrinos aquí en este mundo, anhelamos que el Señor venga. Recordemos que el Señor, Él aprendió, Él también vivió entre nosotros
Y bueno, pues aquí tenemos esta realidad. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Él prometió por segunda vez venir a nosotros. Y entonces nosotros anhelamos que Él venga y por eso le gritamos, ven Señor. Y luego este canto también decía, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Entonces muchas veces pues nos encontramos dificultades, adversidades y demás. Y sin embargo pues aquí estamos, peregrinos en este mundo. Este canto pues también por ahí en la letra, a lo mejor algunos de ustedes se fijaron, habla también de la esperanza que nos da mientras vivimos peregrinos en este mundo, un día participar de esta alegría del Señor. Entonces, pues a la luz de este canto que hoy nos inspira para el tema que vamos a profundizar, vamos a hacer la oración inicial para pues disponer nuestra mente, nuestro corazón y que nos mueva a la acción a la luz de la reflexión. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga perdón. Donde haya discordia, ponga unión. Donde haya error, ponga fe. Donde haya desesperación, ponga esperanza. Donde haya tinieblas, ponga vuestra luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, pues dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Bien, pues aquí está nuestra oración para comenzar nuestra tercera meditación. Esta es una oración que se la debemos a San Francisco de Asís. Y bueno, pues vamos entonces, ¿cuál es nuestra frase de este día? ¿Cuál es la frase clave de nuestra tercera meditación? La frase clave de nuestra tercera meditación es que nuestras necesidades sean transformadas en signos de esperanza. Entonces vuelvo a repetir nuestra frase clave, es decir, el objetivo de nuestra tercera meditación es que nuestras necesidades sean transformadas en signos de esperanza. Y bien, pues vamos a profundizar en esta tercera meditación. Entonces vamos por favor en este momento a pasar al primer momento, ver con los ojos del Padre. En este primer momento de nuestro tema, vamos a tratar de ver la realidad en que vivimos respecto a la esperanza cristiana. La Iglesia siempre tiene la necesidad y el deber de estar atenta a los signos de los tiempos para pues hacer su discernimiento y poder dar una respuesta a las necesidades más sentidas en la comunidad. La primera actividad consiste en conocer nuestra realidad para que posteriormente, teniendo detectada nuestra realidad, entonces demos una respuesta efectiva a través de las obras de misericordia. Pero es importante dar este paso porque si no identificamos la realidad, pues ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder de manera objetiva a esta realidad? Entonces, como un ejemplo, como un primer ejemplo, digamos, de esperanza, les propongo que, bueno, para adentrarnos a este tema de signos de esperanza, vamos pensando en la actividad de los agricultores o de los campesinos. Fíjense, si ustedes han tenido a lo mejor conocimiento de alguien que se dedique a este oficio, a ser agricultor o campesino, ellos cada año preparan las tierras, ¿verdad? Con cierta
anticipación, bueno, pues van preparando las tierras. Ellos seleccionan las semillas que van a sembrar, que van a depositar en aquella tierra. Y luego, bueno, ya teniendo las semillas, entonces las siembran. Y una vez que ya esas semillas fueron echadas en la tierra que fue preparada, entonces pues van echando fertilizantes, ¿verdad? Fertilizan la tierra. Y luego incluso también aplican insecticidas para evitar plagas que pudieran por ahí hacer algún daño, ¿verdad? Y que puedan obstruir el que pueda haber una buena cosecha. Y luego entonces cercan también las parcelas y las cuidan día y noche, ¿verdad? Estas son cosas que hacen estas personas, ¿verdad? Que se dedican como agricultores o campesinos. Ellos no saben si lloverá o no lloverá, cómo vendrá la temporada, si habrá plagas o no las habrá, si habrá desastres naturales o si verán los frutos de sus parcelas, ¿verdad? Pero bueno, en sus actividades se cumplen perfectamente las palabras del Evangelio cuando Jesús, en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, versículo 26 al 27, nos decía: un hombre esparce la semilla en la tierra y ya duerma o esté despierto, sea de noche o de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Entonces, bueno, pues estos son un testimonio de esperanza, ¿no? Un testimonio dentro de nuestra misma gente, quienes se dedican pues a estos oficios. Otro ejemplo de esperanza que pudiéramos tener en esta parte de nuestra meditación de la realidad, pues podríamos pensar, por ejemplo, si pensamos en algún ejemplo de la historia universal, ¿no? El emperador y el general Alejandro Magno, casi al final de su vida, reunió a todos sus generales y les repartió todas sus riquezas. Un buen amigo de él le preguntó: Señor, ¿para usted qué va a dejar? Y le contestó el emperador Alejandro Magno: la esperanza. Bueno, esta es una anécdota que circula y que de pronto me pareció interesante compartirla con ustedes. Pero podríamos pensar cada uno de nosotros pues en algún testimonio de esperanza. A lo mejor tú mismo tienes alguna vivencia que nos podrías dejar para presentarnos también tu testimonio de la esperanza, de esta virtud cristiana. Cada quien podremos pensar en algún ejemplo, pero como quiera, bueno, partimos de estos dos. Ahora, podríamos pasar al segundo momento de nuestra reflexión. Vamos a iluminar la realidad para verla con los ojos, con los criterios de Dios Hijo. Entonces vamos a juzgar la realidad con los criterios de Dios Hijo y vamos a pensar cómo iluminamos esta realidad tan interesante. Ante la imprevisibilidad del futuro, pues surgen sentimientos a menudo contrapuestos, de la confianza al temor, de la serenidad al desaliento, de la certeza a la duda. Y es aquí donde la esperanza cristiana viene a iluminar nuestras vidas. Dios, nuestro Padre, así animó a su pueblo, acompañándolo siempre con la esperanza de la salvación, con la promesa de una vida mejor. Estas promesas a veces se cumplían plenamente, otras veces su cumplimiento quizás era parcial o de acuerdo a la colaboración también del pueblo para con Dios. Y bueno, en este contexto, pues estas son las promesas de Dios a su pueblo. Quiero aquí apoyarme en este texto del profeta Isaías, en el capítulo 61, versículos del 1 al 3. Vuelvo a repetir, el texto es libro de Isaías, capítulo 61, versículos del 1 al 3. Encontramos lo siguiente: el Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sí, Yahvé me ha ungido, me ha enviado
con un buen mensaje para los hombres, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación y a los presos su vuelta a la luz, para publicar el año de gracia de Yahvé y el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los que lloran y darles una corona en vez de ceniza, el aceite de los días alegres en lugar de ropa de luto, cantos de felicidad en días de duelo. Hasta aquí el texto del profeta Isaías. Bueno, pues aquí de alguna manera pues encontramos estas promesas de Dios para su pueblo, que obviamente pues hacen despertar a la esperanza en el cumplimiento de estas promesas que hace Dios a su pueblo. Son acciones muy concretas que no quedan en abstracto y que bueno, pues ahí está esta esperanza que suscita también el ver también como estos signos de esperanza, ¿no? Con las promesas de Dios que hace a su pueblo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a otro texto, un texto del Nuevo Testamento que también nos da luz, que nos ilumina para pues esta realidad. Desde luego que nuestro Señor Jesucristo, que es la plenitud de la salvación, en quien se cumple plenamente nuestra esperanza cristiana, pues Él nos anima con este mensaje que nos va a proporcionar el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, los versículos 14 al 21. Vuelvo a repetirlo, Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 14 al 21, que pues tiene una conexión con el texto anterior del Antiguo Testamento del profeta Isaías, que les acabo de leer. Voy a dar lectura a este texto y ahorita lo comentamos. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracias del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: Hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello. Bien, hasta aquí el texto de San Lucas, que básicamente hacen un eco del texto de Isaías que les había hace un momento comentado. Bueno, ordinariamente estos textos suelen utilizarse cuando tenemos celebraciones de confirmaciones. Cuando visito las parroquias para llevar a cabo las confirmaciones, pues con cierta frecuencia me encuentro estos textos que eligen para la celebración litúrgica. Y bueno, pues estos textos pues no solo son para un contexto de quien va a recibir el sacramento de la confirmación, ¿verdad? Sino que pues es un texto que nos orienta a todos y sobre todo que nos deja entrever pues estos signos de esperanza en las promesas que Dios hace a su pueblo y que Jesús también, Él hace como ese eco en la misión, en la tarea que Él tiene. Y aquí está. Entonces, motivados y movidos por estos mensajes de esperanza, pues nos disponemos también a asumir cada uno de nosotros el que nos convirtamos en signos de esperanza. Fíjense, Jesús en este texto de San Lucas, claro que se convirtió en un signo de esperanza para el pueblo de Israel, ¿verdad? Para los judíos, para pues todos sus oyentes, porque bueno, veían lo que Él hacía
y les llevó a relacionar inmediatamente que Él era, o en Él se cumplían las promesas que se habían hecho a nuestros antiguos padres y se han cumplido en Jesús. Entonces Jesús se convirtió en un signo de esperanza. Entonces también nosotros también podemos disponernos a convertirnos, a llegar a ser signos de esperanza en medio de nuestras comunidades, en este mundo, en nuestra sociedad, donde estemos. Entonces es importante que cada uno de nosotros podamos ser signos de esperanza, incluso también para la paz tan necesaria, tan urgente en el mundo, en nuestro continente, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestras comunidades. Entonces, trabajar para que termine la tragedia de la guerra. Ustedes saben que ahorita, se está haciendo un trabajo diplomático para buscar que pues estas guerras terminen. La guerra en Ucrania, en Oriente Medio y en otras partes del mundo, para que terminen también los enfrentamientos entre grupos delictivos, que es pues también un dolor muy fuerte, muy terrible en nuestro país, para que termine también la rivalidad entre grupos políticos. Vemos lamentablemente en nuestro mundo, en nuestra sociedad, pues esta polarización tan terrible, y lo vemos en nuestro país, sin irnos tan lejos, ¿verdad? En nuestro país, como pues se ha venido fomentando esta polarización, y la polarización pues da como resultado el vernos divididos, estar divididos como país, entre ricos y pobres, entre los que tienen más oportunidades, entre los que tienen menos oportunidades, y pues triste y lamentablemente esto lo estamos viendo en nuestra sociedad en México, esta polarización que pues al concluir también el periodo anterior, ¿verdad? En nuestras autoridades civiles, y pues seguimos viendo ecos de esta polarización en el momento actual, y pues son situaciones y cómo ser signo de esperanza para que termine la rivalidad entre grupos políticos, para que terminen también este tremendo caso que vemos de las desapariciones forzadas en nuestro país, que no podemos ocultar esta realidad, que no podemos tampoco como no hacer caso. Estamos viendo situaciones muy complicadas, muy difíciles en nuestro país, y aquí en nuestro estado, triste y lamentablemente en días pasados se ha encontrado pues esta realidad, ¿verdad? Aquí mismo en el país y en nuestro estado, en Teuchitlán, pero en tantos otros lugares que se han estado descubriendo, lugares donde pues han desaparecido a personas, y hay indicios de prendas, de ropa, etcétera, de objetos que da esperanza a las personas que están viviendo la tragedia, el drama de tener un ser desaparecido, y el tener como la esperanza de decir, a lo mejor ahí están sus restos, etcétera. Pues es un dolor terrible, tan tremendo, y lo estamos enfrentando, lo estamos viviendo, triste y lamentablemente. Cómo ser signos de esperanza para que terminen las desapariciones forzadas, para que terminen también las migraciones por falta de oportunidades en los distintos países, para que terminen las extorsiones, para que termine la violencia generalizada y la violencia incluso intrafamiliar. Entonces, con la recompensa de que los que trabajen por la paz serán llamados hijos de Dios. Esta es una motivación que nos da en las bienaventuranzas, ¿verdad? Que Cristo, también nos deja. Entonces, aquí está el ser signos de esperanza para la paz. Ahora, ¿cómo ser signos de esperanza también para la vida? La apertura a la vida con una paternidad, con una maternidad responsables, pues es el proyecto que el Creador ha inscrito en el corazón y en el cuerpo de los hombres y de las mujeres, porque el deseo de los jóvenes de engendrar nuevos hijos e hijas como un fruto de la fecundidad de su amor
da una nueva perspectiva de un futuro a toda la sociedad. Y es un motivo de esperanza porque depende de la esperanza y produce esperanza. Entonces por eso también este es un signo importante de esperanza para la vida. El mirar el futuro con esperanza para reavivar entre los matrimonios jóvenes el deseo de transmitir la vida y proyectar un porvenir que se caracterice por la sonrisa de muchos niños y niñas que podrán y que vendrán a llenar, ¿verdad?, tantas cunas vacías. Pensando, por ejemplo, allá en Europa, pues hay países que, pues lamentablemente ya la mayor parte de la sociedad, pues son ya personas ancianas, son personas ya de tercera edad y vemos pues una natalidad muy baja y entonces pues vemos la presencia pues de otras culturas con el riesgo también de que pues se absorba, ¿verdad? O culturas de otros países o incluso de otras realidades, pues incluso no creyentes, ¿verdad? Se está apoderando quizás pues de toda esta riqueza y que pues nos ha traído a la evangelización la fe, nuestra fe como católicos, como creyentes. Y bueno, pues esta es una realidad que vemos a diario. Entonces, ¿cómo ser signo de esperanza también para la vida? Pues ahí tenemos también este signo, ¿verdad?, que pudiéramos asumir también en este aspecto. Vamos ahora pensando también en ser signos de esperanza para los presos, para quienes han sido privados de su libertad por alguna razón. Una de las principales finalidades del año jubilar, de este júbilo que estamos viviendo, pues era en favor, pensando cómo surgió el primer año jubilar, ¿no? Incluso pensando en las Sagradas Escrituras antes de los jubileos, digamos, oficiales, ¿no?, que encontramos después de Cristo, yéndonos a las raíces del jubileo, en el libro de Levítico, pues precisamente una de las principales finalidades era en favor de los presos. Así santificarán, encontrábamos en la Escritura, así santificarán el año jubilar y proclamarán una liberación para todos los habitantes del país. Levítico 25:10. Bueno, nos corresponde promover una cultura humanitaria en favor de los presos, con un trato digno para ellos, con actos de clemencia, esperar también ellos en los derechos humanos, revitalizar encuentros de cercanía, facilitar su inserción en la sociedad. Pues estos son aspectos también que suscitan una cierta esperanza, el vivir la máxima obra de la misericordia. Acuérdense de esto que encontramos en el Evangelio de San Mateo 25:36. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces, aquí están, ¿verdad? Los sistemas penitenciarios pues buscan ante todo ofrecer a las personas que llegan ahí cuando han cometido algún delito, pues ayudarles a tomar conciencia de ese mal o de esa cosa que ellos hayan hecho equivocada y que puedan pues tener una visión distinta para que puedan volver a insertarse en la sociedad. También pues como un signo de esperanza. Encontramos también o hemos de buscar ser signos de esperanza para los adultos mayores, para los ancianitos, para los enfermos. Su soledad y su enfermedad se alivia con la cercanía de las personas que los visitan, que les dan una muestra de afecto cuando los visitan. El cuidar de ellos pues es también un himno a la dignidad humana, un canto de esperanza que requiere acciones concretas para crear así la cultura del cuidado del enfermo y del adulto mayor. El Papa Francisco pues muchas veces nos ha alentado a esto, ¿verdad? Este aspecto tan importante de la sociedad, cuidando también de este sector vulnerable de la sociedad. Pensemos ahora en cómo ser signos de esperanza para los jóvenes. El cuidar que no se derrumben sus sueños, que no se trunquen sus proyectos, que no caigan en el desánimo, que no sean presas de las esclavitudes modernas,
Entonces, aquí es importante que nos ocupemos con ardor renovado de nuestros jóvenes, los estudiantes, los novios, las nuevas generaciones, que haya cercanía hacia nuestros jóvenes, que son la alegría y la esperanza de la iglesia y del mundo. Entonces, este también ahí es un importante signo de esperanza para los jóvenes. Pensamos ahora en ser signos de esperanza para los pobres. El Papa Francisco implora de muchas maneras, de manera apremiante, esperanza para los millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir. Recordemos el premio de las obras de misericordia. En verdad les digo que cuanto hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Así lo dice Jesús, Mateo 25:40. Bueno, pues ahí tenemos mucho para seguir profundizando en esto. Y ahora, pues pasamos al tercer momento de nuestra meditación de este día. El tercer momento de nuestra meditación, el que nosotros busquemos actuar bajo el impulso de Dios Espíritu Santo. Este momento pues está iluminado y guiado por el Espíritu Santo, y es un momento en el que el Espíritu Santo nos da sus dones en abundancia para el provecho de todos. Es un momento de discernimiento para valorar los signos que se han presentado y dar una respuesta comprometida que reavive la esperanza en los hermanos más necesitados. Entonces, aquí podríamos nosotros ir pensando, cada uno desde nuestra experiencia, desde nuestra vocación, qué obras concretas nos está pidiendo el Espíritu Santo para que nos convirtamos en signos de esperanza. Recordemos que esta ha sido la meditación de este día. El título es Llamados a ser signos de esperanza. Entonces estamos ya llegando a la conclusión y conviene que entonces nos preguntemos qué obras concretas nos está pidiendo el Espíritu para que nos convirtamos en signos de esperanza para nuestro mundo, para nuestra sociedad. Cada uno de nosotros vaya haciendo este ejercicio de pensarlo, pero bueno, ahora yo quiero pues ofrecerles alguna orientación, ¿verdad? De un posible compromiso que pudiéramos ir asumiendo cada uno de nosotros en los distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, pensando en promover la justicia social y la equidad. Yo creo que aquí esto sería pues obras muy concretas para poder nosotros ser signos de esta esperanza en nuestro mundo y en la sociedad. El promover la justicia social, el promover la equidad. El Espíritu Santo nos llama a ser signos de esperanza, promoviendo la justicia, luchando contra la pobreza, luchando contra la desigualdad. Esto puede implicar, desde luego, participar activamente en proyectos comunitarios que brinden apoyo a los más vulnerables. Por ejemplo, aquí y cada diócesis quizás pues saben o conocen de iniciativas como de hacer comedores para personas que pues no tienen a veces ni siquiera para la comida, ¿no? Hay parroquias que se preocupan por su gente y buscan los medios, los recursos para ofrecer comedores sociales, comedores que experimente la gente de veras el amor misericordioso de Dios. Entonces podemos apoyar ahí causas, ¿no? Yo conozco parroquias donde tienen comedores públicos y la gente se acomide para llevar la materia, ¿no? O incluso hay quienes se ofrecen a cocinar. Hay quienes ya llevan algún guiso o llevan algún enseres para pues también poderlos utilizar para poder transformar la materia prima, ¿verdad? En alimento para las personas. Y bueno, ahí está, ¿no? El pensar, por ejemplo, en los bancos de alimentos también, el ayudar a la integración de las personas, de los migrantes, de las personas que
pues lo necesitan, ¿no? Entonces una acción concreta, pues ahí sería el podernos ser partícipes de la organización para que podamos ofrecer también de lo que está a nuestro alcance con los que nada tienen. Podríamos pensar también en una acción concreta, el acompañar y cuidar pues a las personas vulnerables, Cada quien, yo creo que podemos identificar esos rostros sufrientes ahí donde vivimos, donde estamos, ¿no? El Espíritu Santo nos invita a ser una presencia de consuelo, de esperanza para los que viven situaciones de angustia, de soledad o incluso de desesperanza. Podemos nosotros también brindar de nuestro tiempo, de escuchar a aquellos que sufren, ofreciendo desde luego nuestro apoyo, nuestra escucha de lo que tenemos. Entonces ahí está, ¿verdad? También alguna realidad concreta. Vamos pensando ahora en pues también una realidad para ser signo de esperanza, el ser agentes de reconciliación y de paz. En este mundo tan marcado por conflictos y divisiones, el Espíritu Santo nos llama a ser signos de paz, reconciliando a las personas y trabajando para sanar las heridas de la violencia y del odio. Este llamado implica el promover la cultura del perdón y del entendimiento mutuo. Entonces, pues aquí nosotros podríamos, pensando en una acción muy concreta, ¿no?, el promover espacios de diálogo interreligioso o intercultural donde se pueda construir la paz a través de la comprensión y del respeto, de la escucha, el contribuir también a la sanación de las heridas sociales y personales en la comunidad. Aquí en nuestro país ya llevamos un camino recorrido en esto y se van sumando personas. Ha habido encuentros de diálogos por la paz a nivel nacional y también a nivel de cada estado, de las iglesias particulares que promueven esto, ¿verdad?, esta realidad. Entonces aquí está una acción muy concreta que nos podemos sumar, en este tenor. Bueno, aquí tenemos también un camino recorrido, hay incluso una comisión aquí en la Arquidiócesis de Guadalajara que apoya y respalda, ¿verdad?, precisamente estos diálogos por la paz, buscando pues acciones bien concretas para construir paz, para pues ir reconstruyendo el tejido social en este aspecto tan importante de la paz, de la reconciliación. Bien, otro aspecto que pudiéramos nosotros hacer, otra acción, pensando en una acción para hacer signos de paz, pues sería el fomentar el cuidado de la creación y la justicia también ambiental. Ahora que tuve este encuentro en Costa Rica, promovido por el Consejo del Episcopado Latinoamericano, en estos encuentros regionales que se están llevando a cabo. El primero que se tuvo pues fue el de la región Centroamérica y México, y ahí también pues veíamos una de las cosas que compartíamos como de atención, pues era el cuidado de la casa común, ¿verdad?, de la creación. El Espíritu Santo también nos llama a ser signos de esperanza mediante el cuidado de la creación, el vivir en armonía con la naturaleza, el ser muy responsables del medio ambiente, el cuidado pues de todo lo que Dios nos ha creado, de esta casa común llamada así por el Papa Francisco. Pues es una manera de transmitir esperanza para las generaciones futuras. Entonces, acciones que se pueden hacer aquí pues es el sumarnos a proyectos de reciclaje, de conservación de recursos naturales, pues el poder sensibilizar a otros de esto, de cuidar nuestra casa común, ¿verdad?, etcétera. Pues ahí tenemos mucho por hacer. Pensando en otra acción concreta, podría ser el promover la educación y el acceso al conocimiento. El Espíritu Santo también nos pide trabajar por una educación inclusiva y de calidad, que brinde las oportunidades a todos, especialmente a los más desfavorecidos. La educación es una poderosa herramienta para devolver la dignidad y la esperanza a los más necesitados. Y acciones, pues aquí pueden surgir muchas, ¿no? Por ejemplo, organizar programas de tutorías o apoyo escolar para niños, para jóvenes en situaciones de vulnerabilidad,
el crear y facilitar becas a quienes lo necesiten, el formar alianzas con instituciones educativas que van facilitando también un acceso a la formación de los más pobres, ¿verdad? Pues ahí está también mucho que podemos hacer en este campo. Bien, podemos también considerar alguna acción más para ser signos de esperanza en este mundo, el crear, por ejemplo, una cultura de hospitalidad, de acogida, de escucha. Ser signos de esperanza también implica abrir nuestras puertas y nuestros corazones a los que más lo necesitan. El Espíritu Santo nos invita a crear comunidades acogedoras, donde todos, sin importar su origen, su situación o historia, pues sean valorados y sean amados. En esta parte que en la Arquidiócesis de Guadalajara vamos en nuestra misión permanente de misericordia, pues aquí está, ¿no?, el ideal de querer llegar a ser oasis de misericordia en nuestras estructuras, en todos los aspectos, en todos los ámbitos donde está presente nuestra iglesia diocesana. Y bueno, pues la misión permanente de misericordia, pues ahí está también un vehículo que nos puede ayudar para obtener esto, para poder ser un signo de esperanza en nuestro mundo, en nuestra sociedad. Y acciones, pues aquí pues están el poder desarrollar acogida de personas que no tienen hogar, familias migrantes, refugiados. Ya hay iniciativas de este tipo aquí en nuestra Arquidiócesis de Guadalajara. Quizás ahí en donde tú nos estás escuchando, si estás en otra diócesis, pues también puedes informarte donde ya hay estas iniciativas y ver cómo sumarnos, cómo podemos aportar algo para hacer un signo de esperanza ahí ante estas realidades. Podemos pensar también en otro aspecto para hacer signos de esperanza, en ser testigos del perdón y de la misericordia. Aquí, si nosotros pensamos, por ejemplo, el Espíritu Santo nos impulsa a hacer signos de esperanza a través de la práctica del perdón y de la misericordia, reflejando el amor misericordioso de Dios que experimentamos nosotros, el también reflejarlo a los demás, llevarlo a los demás, especialmente con aquellos que quizás pues han cometido errores, con aquellos que se encuentran alejados de la fe, ¿verdad? Y bueno, aquí pues acciones podemos pensar en muchas, ¿no? El vivir, por ejemplo, promoviendo las obras de misericordia, tanto espirituales como materiales, pues ahí tenemos mucho por hacer. Bien, damos un paso más. Pensamos ahora también para hacer signos de esperanza en crear redes de apoyo, redes de solidaridad. El Espíritu nos llama a trabajar juntos, a hacer un camino juntos, a crear una red donde nos apoyemos, donde nos fortalezcamos y colaboremos para el bienestar de la comunidad y de los más vulnerables, los rostros sufrientes que identificamos a diario. Podemos pensar también en anunciar la buena nueva con nuestra vida. Ahí ya implica pues cosas muy personales, compromisos que pudiéramos ir asumiendo cada uno de nosotros. Entonces ahí está. Finalmente el Espíritu Santo pues nos llama a hacer estos signos de esperanza, viviendo nuestra fe ahí donde estemos, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos, en la escuela, etcétera, donde quiera que estemos, viviendo coherentemente nuestra fe. Pues también esta es una manera de poder ser signo de esperanza, el vivir según los valores del Evangelio y ayudar a fomentarlos, a que se vivan. En la sociedad experimentamos tristemente que parecería que estos valores esenciales de nuestra vida, los valores humanos y cristianos, esos valores que te hacen ser una mejor persona, un mejor ciudadano, un mejor hijo de Dios, parecería que estos valores han venido perdiendo fuerza en el momento actual, parecería que se han venido desvaneciendo. Entonces aquí tenemos un gran campo para hacer un signo de esperanza en nuestro mundo, en nuestra sociedad, fomentando estos valores, desde luego esforzándonos por vivirlos primeramente nosotros, cada uno de nosotros, y ayudar a que se vivan, a transmitirlos, a que se fomenten desde la familia, ¿verdad? Que no se pierdan estos valores. Entonces ahí tenemos mucho por hacer, porque también al convertirnos en testigos de la esperanza con estas acciones concretas, pues nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. A lo mejor a veces podemos hablar palabras muy bonitas, hermosas, pero pues no lo reflejan nuestras acciones. Por eso es importante que esto lo tengamos en cuenta.
Entonces, ser ejemplos de generosidad, de paciencia, de amor en nuestra vida cotidiana, el ser valientes en compartir nuestra fe, en defender nuestra fe, el dar esperanza, ¿verdad?, a las personas que la han perdido, etcétera. Pues hay un campo muy interesante. Bueno, pues aquí está la propuesta de muchas acciones que pudiéramos hacer, asumir, para convertirnos en signos de esperanza. El tema de hoy ha sido llamados a ser signos de esperanza. Pues ahí tenemos mucho campo para hacer. Pues llegamos así al final de esta meditación y bueno, les propongo ahora una oración para finalizar nuestra meditación y pues sobre todo poniéndonos en las manos de Dios, para que transforme nuestra vida y de esta manera poder ser signos de esperanza. Señor Jesucristo, que por la salvación de los hombres extendiste tus brazos en la cruz. Haz que todas nuestras acciones te sean agradables y sirvan para manifestar al mundo tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues de esta manera terminamos así nuestra tercera meditación. Los esperamos para nuestra siguiente meditación y de esta manera seguir viviendo juntos esta experiencia de los ejercicios espirituales. Que Dios les bendiga. Hemos concluido nuestros ejercicios. Lo que hoy hemos escuchado, meditémoslo en silencio. El Papa nos ha enseñado a través de su mensaje de Cuaresma que, gracias al amor de Dios en Jesucristo, estamos protegidos por la esperanza que no defrauda. Que la Virgen María, Madre de la Esperanza, interceda por nosotros y nos acompañe en el camino cuaresmal.